Bienvenidos a Paranormálicos, donde exploraremos las historias más fascinantes e integrantes del mundo paranormal, desde encuentro con fantasmas hasta avistamientos de ovnis y mucho, mucho más. Soy Javier, tu anfitrión, y este es nuestro primer capítulo. Me encuentro con Sara, mi esposa. Sara, ¿qué es lo que más te da miedo a ti? Las energías que quieran hacerte daño o algo así, podría ser. ¿Y has sentido alguna vez alguna energía así? No, afortunadamente. ¿No? No, creo que no tengo esa sensibilidad como otras personas. Sí, es que para eso toca tener un Ajá. feeling. Y como en la historia que estábamos escuchando esta tarde, que hay gente que se lo busca. Sí. Sí, hay gente que se lo busca. ¿Te acuerdas de la primera historia de terror que escuchaste? La primera historia de terror que escuché, no, pues yo creo que vendría siendo como El exorcismo de Emily Rose. Fuerte. Sí, pero ya saben, pues. No, pero yo me refiero a una historia que te hayan contado no sé, en una visita de unos tíos o... Tú sabes, esas historias de familia que se cuentan, oye, ¿usted sabía que? ¿No te acuerdas de la primera? No. A ver, pues. No, la verdad que no. Yo trato de evitar esas historias. Sí, es que esa es otra cosa que tengo que contarles, es que Sara no es amante de lo paranormal, ni lo terrorífico, ni lo horrorífico. Como que tanto así como de fantasmas y eso no, casi no. Tratas de evitar ese tema. Trato de evitar ese tema porque no quiero atraer nada de eso. Sí, es verdad, cuando uno a veces está solo y asisten todas las luces prendidas, tú estás... De pronto sí, a veces he sentido como eso que sientes como que te están mirando o que sí, pero de ahí no, nada más. A tu No. familia. Que yo pueda acordarme en este momento, no. No. De pronto en otro momento ¿Y te traemos. qué tal tú? ¿Cuál te acuerdas como de tu primera historia Sí, o yo me de tu acuerdo de mi primer primera historia, acontecimiento? de la que me asustaron. De la primera historia que me contaron, sí me acuerdo. ¿Sí? Que fue la bola de fuego. O sea, me la contó un amigo. ¿La leyenda? La leyenda de la bola. No, pues según ellos, esa bola, ellos la vieron y todo. Oh. ¿Sí? ¿Tú te sabes la bola de fuego? Sí, que hay que gritarle para que se aleje. Que toca madrearla. Sí, gritarle. Sí, Groserías. groserías. Y que es una bola De fuego. de fuego, Ujú. de tamaño como de Grande. unos 70, rodando por ahí. Ajá. Qué miedo. Qué miedo. O Sí. sea, eso ya es suficiente, ya para qué más. Qué peligroso además. Sí, imagínate donde eso te agarra. Sí, te quema. Pero sí, o sea, ¿qué será aparte de eso? ¿Qué te hace? ¿Te traga o qué? De pronto sí, se alimenta de quemarte, ¿De de qué mata? cenizas. O de pronto puede ser el loco del pueblo incendiando una llanta y tirándola por ahí. No porque esa bola flota. No flota, yo no Sí, escuché esa que bola flote, yo escuché que rodaba. Busca. ¿Busco o Creo qué? creo que ¿Qué es lo que que tú has flota. escuchado de la bola de fuego? Que se ve en las noches una bola de fuego que flota, que se acerca hacia ti. Hay que gritarle para que se aleje. Ujú. ¿No? Pero no sé más, o sea, Pero tú dices que realmente. flota, yo digo que rueda. A ver. ¿Y qué es el veredicto Dice, final? el veredicto dice, su historia. Te voy a tocar el tambor. Eso. La historia ataca a los viajeros, los cuales no... Ay, me asustaste. Tan nervioso. Sí, es que como no tengo nada, no tengo nada Pero yo atrás. estoy viendo. No, y es que sabes que mientras estamos hablando acá yo estaba buscando un par de cosas y hay unas cosas que Mejor no. mejor no hablar. Ah, entonces, dejemos esto bien claro. Sí. En este lugar, en este recinto, solo entran cosas de luz. Oh, sí, ¿Sí? sí. En este lugar solo está permitido información que nos haga seguir adelante, que nos entretenga un poquito, pero solo buenas energías, ¿sí? Sí, porque esa es la otra. Cuando uno habla mucho de eso, como que se carga. Yo estaba viendo, antes de decir esto, estaba viendo una serie, un programa de, creo que un bogotano. El man se llama Howard Gutiérrez. Tiene un programa que se llama Conexión Enigma. Y pues la gente le manda las historias, él las relata y tiene una recopilación de historias muy buenas. En fin, lo recomiendo mucho. Le estaba viendo tanto que yo creo que ya no podía dormir tranquilo.
de tanto que pensaba Sí, en las historias. en las historias, y a veces como que hay cosas que quedan, son tan misteriosas y quedan así como sin resolver, pero a ti no te pasa que te quedan en la cabeza, tú, pero ¿qué habrá pasado? Sí, Entonces uno se queda pensando mucho sí, en se eso queda pensando en eso. y, y no, pues no, Por eso, después de ver una película de miedo, me gusta ver una película de de comedia. comer para Para nivelar, nivelar. balancear, hay que balancear, todo, En- la vida se trata de balance. Si uno hace mucho de una cosa, pues se vuelve un vicio. Sí. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es la leyenda? Entonces, la leyenda de la bola de fuego es que ataca a los viajeros los cuales no deben rezar ante su presencia. Al contrario, deben maldecirla, porque a diferencia de los otros seres malditos, la bola de fuego siente atracción por los rezos. Se puede evitar su persecución llevando el cebo de la soga de arrastra o acostándose boca abajo hasta que se aleje. Uy, no, ninguna de las dos. Primero, ¿en qué se basa esa teoría de que se puede evitar su presencia llevando el cebo de la soga de arrastra? O sea, ¿qué es eso? Mientras uno entiende esa... Pero, o sea, es una soga, uno la lleva Ajá. arrastrada. Ujú. Eso en lenguaje de bola de Pero fuego uno significa... también tiene que ir arrastrándose, mejor dicho, no hacer contacto visual. No, dice, se puede evitar su presencia llevando el cabo de la soga de arrastre. O sea, arrastrando una pita, más o menos, para los que están en Colombia, arrastrando una cuerda, ¿sí? El Sí. final de la cuerda. Ujú. O acostándose boca abajo hasta que se aleje. Pero si esta vaina rueda y no flota, Ya se dice no específicamente. he encontrado. Pero ¿tú qué crees? Yo creo que flota esa vaina. Por algo hay que acostarse boca abajo. Bueno, aquí encontré una foto de la bola de fuego y es... Si eso fuera verdad, uy, qué miedo, A ver, parce, yo déjame ver. correría resto. Déjame Porque ver. No, im- pero eso es como un arte de alguien. sí, es un arte de alguien, pero imagínate que tú vieras algo No sé, así. no. Yo, No, no, pon paticas, ¿para qué las quiero? imágenes a ver qué te sale. En imágenes. No, pues salen bolas de fuego, pero ninguna creo que Yo, se yo asemeje. creo que es algo así. Sí, como algo así flotando. Como una llama redonda flotando. Tú dices que es como para Sí, decirle a la gente que ajá. nos está escuchando que no está Sí, viendo la porque foto. se viene acercando hacia ti. Ajá. Tú dices que rueda Yo entonces. digo que es una bola de madera prendida rodando por ahí. Y salta, pero más que todo rueda. Pero ten en cuenta que eso, de cierta manera, pues según la leyenda, tiene su propia eh, voluntad, ¿no? Entonces, no creo que sea de madera, creo que es algo Que es algo de más, fuego. sí, Ajá, solo ese solo el elemento. fuego, sí. Bueno, mira, aquí encontré que la leyenda de los llanos orientales, que es Ajá, de la que estamos de hablando, la que pues. estamos hablando, porque nosotros estamos hablando de la leyenda colombiana, cuenta la leyenda de los llanos orientales que la candileja es una bola ardiente de 3 antorchas, con brazos, tentáculos rojos de candela, que produce ruidos de jarrones rotos. Persigue Vea, pues. borrachos, infieles y a padres de familia irresponsables y temerosos. Ah, Entonces, ok. ya sabemos cómo Los persigue. los ¿Y persigue. flota o corre? No quieren decir. Toca verla para estar, ya saber si sí o no. Es prácticamente para asustar a aquellos que quieren hacerlo indebido, por de alguna manera así decirlo. Sí, y pocas espantos o pocos mitos hablan de eso, ¿no? Porque casi todos es porque o tú los ves porque estás en el lugar y a la hora que es, o porque hay una maldición ahí, pero no muchos Sí. espantos están buscando al maldadosín, al loquillo. Sí, siempre es como horas así como dudosas. Sí, sí, exacto, O sea, porque como... una persona bien no está a esa hora afuera. No, mentiras, pero sí, o sea, hay lugares que uno debe evitar y horas que uno debe también evitar. Digamos, hablan mucho, mi mamá me hablaba mucho de las 3 de la mañana. Ujú. Cuando yo era un poco más joven y aguantaba más tiempo despierto, las 4 de la mañana era para mí la fecha límite, porque mi abuela me decía que las almas estaban de 3 a 4 Ujú. y que las 4 de la mañana eran una mala hora. Ya.
De hecho, de ahí vienen muchas inspiraciones mías acerca de las 3 de la mañana, porque Ujú. es una hora que yo respeto culturalmente, pero que, bueno, que nunca me ha pasado nada malo, pero que sí me despierto. Entre 3 y 4 siempre me despierto. Y mucha gente se despierta a esa hora. Sí. Ujú. Sí, a veces le pasa a uno que como que uy, no está así dormido y se despierta. Hacer Son chichi. las 3 de la mañana. Sí, de repente, sí. Sí. Y uno bosteza y uno dice, uy, ya se me quitó el sueño y de pronto ya se vuelve a quedar dormido otra vez. Es una muy buena hora para meditar, porque no hay sonidos, no hay distracción. Y la energía más fuerte y más atenta en ese momento es la tuya. Ajá. Entonces es muy fácil llegar a un estado placentero a esa hora. Pero mira, esta otra cosa. Este dice, ¿qué significado tiene la bola de fuego? Sí, y ya sabemos que asusta a la gente. Ok. Sí, o sea, significado, o sea, de dónde proviene o qué, o, o qué es lo que hace, como tal. Bueno, aquí me salieron con una cosa loca que es el ¿Qué es? fenómeno que produce cuando una roca procedente del espacio exterior entra a la atmósfera terrestre. ¿Un meteorito? Esos son los objetos del espacio exterior que a veces cruzan el cielo y no impactan la superficie. Pero no, eso no es lo que queríamos saber. Muy De lo que chévere. estábamos hablando. Sí, es eso, pero ahora que pensándolo, eso es algo que puede ser malinterpretado por el posible testigo de la bola de fuego, De y es que fuego. puede haber sido un meteorito. Pero entonces, ¿en qué punto eh, como que dijeron que la manera de combatirlo era maldiciendo? Pues yo creo que alguien dijo primero, al verlo venir, se puso O sea, a- porque si tu teoría es que es un meteorito, o sea, si tú le grites lo que le grites, no porque tú lo puedes ver, no, y es no va a parar. como dice, es una masa que nunca impacta la Tierra, que simplemente traspasa el cielo. Y hay un momento que tú lo ves y llega un Pero momento que no lo dejas cuando ver. pasa, tiene que pasar muy cerca de la Tierra para que se vea como una bola de Como una fuego, bola de ¿no? fuego. Touché, sí. Yo creo que descartada ya entonces esa teoría. Pero no, tiene que ser una bola de... Además, tú dices que tienes una historia, una anécdota de una persona que vio. Bueno, un amigo que precisamente estaba de vacaciones en los llanos, porque el llano es muy lindo. Y se fueron allá y como que todo el pueblo empezó a gritar, ahí viene la bola de fuego, ahí viene la bola de fuego, y todo el mundo se entró a las casas. Y desde la ventana la gente empezaba a mirar y él me dijo que había una bola de fuego, pero rodando. Rodando, Sí, nunca flotando. flotando. Si no estoy mal, nunca la escuché flotando, pero eso nunca me la he imaginado flotando. Es por esa historia que me contaron. Pero esa fue la primera historia que me contaron a mí en una tertulia. Pero de mi familia es otra historia. También de la bola de fuego. No, de una bruja que vivía en el mismo barrio de mis papás. Sí. Y es que en la casa de mis papás vivía mi abuela y un par de gente más. Entonces siempre estaban entrando y saliendo. Y a veces en ese barrio era como la primera casa que habían construido en ese barrio. Entonces no Ujú. había muchas cosas al lado. Pero escuchaban muchas cosas, que caminaban en el techo, que se les cerraban las puertas, se les abrían las puertas. Al principio pensaron que era el viento, porque como no había tanta cosa, y Bogotá en ese tiempo, como en 1965, 1970, hacía mucho más frío, por lo que no había tanto edificio. Pensaban que era eso, pero después parece ser que a mi papá lo empezaban a molestar y asustar. De niño él era un No, él niño. ya estaba casado, ya de hecho mi hermana Dayan ya había nacido. O sea que ya 1985. 1980 y pico, sí. Sí, tienes razón. Entonces, lo que escuchaba, él decía que él escuchaba palabras al oído, como que le ¿Qué hacían, le hacían? o hey, Javier. También se llamaba Javier. Entonces, mi abuela, cuenta la leyenda, que un día saliendo él hacia las Américas, nosotros vivíamos alrededor de Mundo Aventura, saliendo hacia las Américas por la carrera tercera. En ese tiempo esa carrera era toda despavimentada, no habían casas por ahí, nada.
al man le empezaron a hacer y que él ya estaba insolado y se volteó y empezó a decirle fue tantas, mejor dicho, hasta Sí. que se iba a morir. Le dijo groserías. La dijo groserías, le dijo el resto de groserías y dice que la bruja no volvió a molestarlos, No volvió a ni las molestar. puertas se volvieron a abrir ni a cerrar, todo el mundo Y él contento. siguió escuchando que lo llamaban. No, no volvió a escuchar. Pues eso dice mi abuela y mi mamá, que también era como ahí testigo de la historia. Pero años después mi padrino, También. bueno, no mi padrino, el padrino de mi hermana, lo asustaron y él eh, empezó como a investigar más la vuelta, como que hey, aquí hay algo raro. Y él dice que en ese barrio había una señora que era bruja, que nunca salía de la casa, pero que ellos sabían que era bruja por seguramente cómo se vestía y Ajá. por lo que hacía de que no salía de la casa. Y tú sabes, cuando el río suena, piedras lleva. Sí. Seguramente leía las cartas o algo así. Y él decía que esa era la bruja que había asustado, que estaba enamorada de mi papá. ¿Y qué pasó? No, nada más. Solo lo asustó una vez Solo, y ya. no, lo asustó varias veces, pero A tu padrino, ajá. al padrino. No, a mi padrino solo una vez porque él no vivía en esa casa. Solo fue una vez que él fue a esa casa y lo asustaron. Dice que le empezaron a cerrar las puertas de la casa. Todas pa, 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 pa. Entonces esa fue la primera historia de mi familia. Sí. Ujú. Y ya para terminar, podemos contar una historia muy famosa, cortica, que se llama Golpes en el coche, que me acuerda a otra historia que me contaron también unos amigos de Ajá. mi hermana una vez. ¿Y de qué es golpes en el coche? Golpes en el coche es la historia de una familia compuesta por dos pequeños y sus padres que viajaban por una carretera hacia Chocontá cuando el coche se les varó. Sí. Los padres salieron a buscar ayuda y para que los niños no se aburrieran les dejaron con la radio encendida. Ok. Entonces ahí los niños estaban tranquilos, los padres se fueron un poquito más tranquilos, pero igual yo no hubiera dejado a mis Sí. hijos solo. ¿Sí o no? Los chinos se pueden salir del carro. Sí, pero también tú cómo vas a mandar solo a tu una esposa, persona. digamos. Porque yo dejaría, mi esposo de pronto puede, si alguien un malandro, si me entiendes, de pronto hay un poquito más de músculo, a no ser de que de pronto el músculo esté más en la parte femenina de la relación, yo No, sí, mandaría al porque esposo. realmente dicen que la fuerza de una madre se multiplica cuando los hijos están en peligro, ¿no? Entonces, sí. tú sabes. Sí, claro, sí, se vuelve prioridad. Mm. Bueno, pues ellos se fueron muy tranquilos, o no tan tranquilos, debieron haber tenido... Sí, claro, de una vez estaba re preocupada. Claro, re preocupados, sí. Y los niños también, pero Claro, pues asustaditos de estar solos. se distraen un poquito más rápido ellos. Si no ha pasado nada malo, ellos se distraen un poquito más rápido con la música. Les dejaron la música encendida, ¿no? ¿Y Les qué dejaron la pasó? radio. Cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquieta noticia en la radio los niños. Y la noticia era que un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano a Chocontá y pedían que se extremaran las precauciones de seguridad en todo lado. Ajá. Entonces, imagínate los niños ahí como que, uy. Pero si el carro está cerrado, bueno, si les rompen un vidrio de pronto. Pero aunque es difícil romper un vidrio. A mí me han contado, yo no, pero no sé, pero me han contado que las bujías son buenas para romper vidrios, pero aún así tienes que saber cómo pegarle. Sí. Pero en fin, las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. Oh. De pronto escucharon golpes sobre sus cabezas en el techo del carro. Poc, 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 poc. Los golpes que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche eran cada vez más rápidos y más fuertes. Ok. Poc, 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 poc. Y los niños aterrados no pudieron resistir más, abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Salieron corriendo. Con toda. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar ¿Y qué qué? provocaba los golpes. Ajá. No debería haberlo hecho, ¿Por qué? porque sobre el coche había un hombre de gran tamaño, alto, que golpeaba la parte superior del carro con algo que tenía en las manos. ¿Sabes qué eran? ¿Qué era? Las cabezas de los padres de los niños. No te lo puedo creer. Ajá. ¿Qué Qué tal esa horrible. historia? No. Tenaz. ¿Qué pasó con los niños?
No, pues ahí se acaba la historia. No, Me imagino que alguno tuvo que sobrevivir para contarla. claro. Sobre todo el mayor, que fue Pero qué horrible. el que vio, ¿ah? Sí, horrible. Entonces, pues ahí tienen. No, no hay que dejar a los niños solos. De verdad que sí. Hay que ser No. muy cuidadosos con los niños. Y cuando vayas a Esa viajar hay historia que, está muy fea. ¿verdad? Sí. Sí, pues hay que estar preparado cuando no vaya a viajar. Hay que mirar, revisar el carro, que todo esté bien, el Pero aceite. eso no era una persona normal. Esta historia puede ser que sea ya hasta mentira. Sí, porque que no dice nada más que qué pasó con los No, niños, ni nada. O pero sí sea, son la mayoría de historias de terror. pues sí. Uno pregunta cómo llegó al primer Bueno, y hospital. para finalizar, un chiste. Un chiste. Pues sí, ese A ver, un fue chiste paranormal. ¿Sí hay? chiste para los paranormálicos, ¿cierto? Sí, a ver. Un chiste paranormal. Pues, a ver, eso está raro, pero hagámoslo. A ver, uno de vampiros. Un vampiro ve a otro con la boca ensangrentada y le pregunta, ¿dónde encontraste esa sangre tan apetecible? Y el otro le contesta, ¿ves ese muro de hormigón que está allí? Y el otro le dice, Ya sé cómo es este chiste. sí, qué bien, pues yo no lo vi. Bueno, y ese ha sido un capítulo más, o el primer capítulo más bien, Sí. sorry, el primer capítulo de, ¿te acuerdas el nombre? La. Paranormálicos. Muchísimas Paranormálicos. gracias a todos por habernos escuchado. Este fue Javier Lavalle y mi invitada de hoy. Sara. El episodio de hoy fue patrocinado por Mad Yellow, una boutique online con la mejor calidad en prendas para cada ocasión. Búsquelos en Instagram o Facebook como Mad Yellow Boutique. Si estás en los Estados Unidos, aprovecha el 10% de descuento en tu primera compra. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que reciban las notificaciones del siguiente episodio. También pueden enviarnos todas sus historias, nos encantaría poder relatarlas y analizarlas acá. Recuerden que nos pueden encontrar en TikTok y Spotify o donde quieran que escuchen su podcast. Esto fue Paranormálicos. Gracias y esperamos se hayan entretenido. Que tengan todos una noche muy paranormal.